se encuentren bien. Recording is on. Dejamos a continuación en los mensajes en el chat el formulario de Google para anotar la asistencia, así de que vayan anotándose, poniendo sus datos, viendo cómo nos organizamos. Hoy tenemos una clase un poco distinta a la clase que hemos estado organizando en estos días, en estos encuentros, porque vamos a trabajar en EPA. Dimos un primer trabajo en EPA el viernes pasado porque vimos que la complejidad así lo requería. Entonces, los invitamos a ver el video del primer trabajo en EPA, que lo vamos a subir hoy a la tarde, que es el EPA de danzas y lengua y literatura. Y hoy vamos a empezar a pensar el trabajo con la planificación curricular por áreas. Vamos a empezar a trabajar y a pensar cómo se pueden organizar estos espacios del área en relación a los conocimientos y saberes y en relación al trabajo con los EPAs, para después empezar a proponer y empezar a orientarnos a la propuesta de trabajo final, ¿sí? De trabajo final integrador. Así que tenemos una jornada intensa para pensar, para cuestionar, para preguntar. Saben que los micrófonos y el chat están habilitados para cualquier inquietud, para cualquier duda que surja, para cualquier intercambio que se quiera hacer, así que vamos arrancando. Hoy los CEPAs que se van a presentar, el viernes pasado se presentaron los CEPAs de las posibilidades, porque las imaginamos, de un EPA con lengua y literatura y danzas, y en este encuentro pensamos o imaginamos un EPA posible a partir de artes visuales y teatro y lenguas otras y música. Música, ahí se me había ido, gracias. Bueno, entonces, ya iniciada esta breve intro, empezamos a charlar acerca de cómo sería esta PCA, esta planificación curricular áreal, ¿sí? Que surge de los lineamientos y del trabajo conjunto para pensar colectivamente el área y articular los conocimientos del área a través de una planificación común, ¿sí? Ese proceso que nosotros realizamos todos los años, a principio de año, que es juntarnos con nuestros compañeros de las disciplinas y empezar a pensar de qué manera se puede pensar el trabajo colectivo, de qué manera se puede dar cuenta de este trabajo, teniendo en cuenta las resoluciones, tanto la 1673 como la 1463, que son las que organizan el marco de trabajo en cuanto a configuraciones y en cuanto a la coordinación del trabajo, ¿sí? En este sentido, y teniendo en cuenta estas normativas, se piensa que esta PCA, ¿sí? Que esta planificación curricular áreal, ¿sí? Es un tejido polifónico de cada disciplina que se construye a partir del tramado de un intercambio y que necesariamente, por eso tiene ese carácter reglado a veces, y que necesariamente establece acuerdos y se toman decisiones para desarrollar una trayectoria común, ¿sí? Entonces, nuestro diseño curricular nos dice que repensar el trabajo docente en clave de este diseño implica movilizar matrices que nos acompañan desde nuestras biografías escolares y que se hacen presentes en las escuelas, ¿sí? Y en este sentido, como se hace presente, implican un tomar postura, una dimensión ética, tanto de nuestro ejercicio docente como de cómo van a aparecer esos conocimientos y de cómo van a aparecer esos conocimientos en nuestra relación con los demás, ¿no? Cómo se traman los conocimientos y saberes disciplinados en un tejido mucho más amplio, que es el del área, y a su vez, cómo ese tejido también aparece y forma parte de una planificación común que va a tener la escuela secundaria, ¿no? Y en este sentido, quizás sea conveniente explicar que quienes forman estos itinerarios, quienes forman estas maneras otras de mirar el trabajo docente, tanto al interior del aula como en sus posibles tramados fuera del aula, es una comisión que surge también
que surge también paralelamente cuando surge el proceso de coformación y de la coformación a través del área, que es una comisión de trabajo docente que es a partir de las regulaciones político-pedagógicas, ¿sí? Esta comisión de regulaciones político-pedagógicas construye, ensaya, plantea marcos de reflexión crítica que permean el tránsito y la habitabilidad en las escuelas. Es decir, de qué manera se encuentran o de qué mecanismos se pueden activar procesos, ¿sí? Que formen parte de formas nuevas de transitar o de habitar la escuela. O ponerle una conciencia, una mirada a cuestiones y a trabajos colectivos, comunitarios, ¿sí? Que implican una apropiación, ¿sí? De los enfoques teóricos, perspectivas y principios que ya están enunciados en el diseño curricular. Es una manera más elegante, es la manera que hemos encontrado desde nuestro trabajo en la coformación para generar un marco que nos habilita a proyectar y a trayectar los enunciados y los planteos desde el diseño curricular, ¿sí? Entonces, las regulaciones políticas pedagógicas tienen como objetivo orientar prácticas, compartir sentidos y que estos sentidos a la vez estén acordes con la realidad sociogeográfica de cada escuela. A la vez, estas regulaciones son construidos y por eso son permeables, o sea, son dinámicos, porque no es que son normas instituidas y monolíticas que quedan en un sector, sino que son construidas a partir de un intercambio y un consenso entre todos los miembros de la comunidad educativa, ¿sí? En este sentido, por eso funcionan como reglas en un principio, pero en realidad estas reglas están basadas o están inspiradas en que sean a la vez estos principios los que den sentido al estar en la escuela. Entonces, son prescriptivas en tanto orientan las prácticas pedagógicas escolares para la concreción del hecho educativo, ¿sí? Entonces, como son, en este sentido, son prescriptivas por un lado, pero por el otro lado también son dinámicas, perceptivas del estudiante como sujeto de derechos y sensibles a la diversidad. Entonces, juegan en esta frontera, ¿no? Entre sí son pues, reglas, pero a la vez son dinámicas, perceptivas y sensibles a la diversidad. Entonces, estas regulaciones políticas pedagógicas consideran que los principios políticos y pedagógicos de obligatoriedad, gratuidad, laicidad, igualdad y universalidad, intercultural e inclusión educativa son garantes de lo que se denomina la justicia curricular y la habitabilidad en las escuelas, ¿sí? Así, bajo estas matrices, buscan resolver situaciones ancladas en regímenes burocráticos y punitivistas. Es decir, salir de esa antigua concepción punitivista, que es generalmente excluyente, dentro de los espacios de las escuelas y convertirlos en marcos que puedan permear los tránsitos de nuestros estudiantes en todo su recorrido y en toda su trayectoria escolar, ¿sí? Entonces, el objetivo es construir una cultura colaborativa que construya desde los marcos teóricos enfoques y perspectivas del diseño curricular, que sea a la vez, que permita a la vez una intervención docente epistémica, significativa, relevante y contextuada. En este sentido, buscamos, a modo de ejemplo, que las escuelas no funcionen como fronteras, sino que generalmente las escuelas, o por lo menos en mi experiencia, las escuelas son como fronteras. Nosotros trabajamos en 2 o 3 escuelas y parece que trabajáramos en 2 o 3 mundos distintos. Entonces, decir, bueno, ¿qué tipo de fronteras hay que atravesar cada vez que salimos de una escuela a la otra? ¿Qué miradas nuevas tenemos que recuperar en una y otra escuela? Y en este sentido pensar en fronteras, en escuelas donde hay usos y formas más compartidos, donde no somos islas que vamos de un lugar a otro, saltando de un espacio a otro, sino que son dinámicas, son fluidas, los intercambios son fluidos, nuestros estudiantes van y vienen a través de esas escuelas, nosotros también. Generalmente desde esa lógica tendríamos que tener un horizonte de compartir sentidos y usos colectivos, ¿no? O sea, Te muteaste el...
Ah, me muteé, no había escuchado. Ahí está. No sé por qué se mutea solo, que estaba hablando yo reembalada. Así que bueno, en este sentido, la idea es que esto, ¿no? Que las escuelas comiencen a hacer espacios más fluidos, tanto para los docentes como los estudiantes que allí transitan, ¿sí? Y a la vez construir trayectorias de debate y reflexión, ¿sí? Que orientan nuevos sures. Esto quiere decir que generen este intercambio, esta dinámica fluida a través de nosotros, en nuestra tarea docente como de nuestros estudiantes, organicen nuevos sures y un acceso igualitario al conocimiento, ¿sí? Desde este lugar y a partir de los planteos que realiza regulaciones político-pedagógicas es que se presenta la planificación por área, ¿sí? Siguiendo esta lógica de la planificación con la metáfora del movimiento, con la lógica de imaginar mapas, ¿sí? En donde nosotros vamos transitando a lo largo del año diferentes estadios, es que se nos ocurre pensar, ¿sí? Cómo se vinculan en esta planificación, cómo nos vinculamos con la caja de herramientas presentadas en las clases anteriores, ¿sí? Cómo nos vinculamos a partir de la escritura de esta planificación con las perspectivas, con los núcleos del área, con los nudos disciplinares, que sea a la vez una herramienta didáctica, pero que esté sensible a la contingencia, que pueda virar, que pueda ir y venir sin mayor estraba, sin que esto represente una tarea ardua y que tengamos la disponibilidad como para decir, bueno, por acá no es, por acá es, y el área acompañe, ¿no? Y que esta planificación, lejos de eso, de volverse una exigencia burocrática, se convierta en una exigencia ética, individual y colectiva. Es decir, que esa PCA se convierta, ¿sí? en una herramienta política, ética, que nos marque los objetivos y el rumbo que hemos trazado nosotros a través de nuestros consensos, ¿sí? Para que en vez de quedarnos en fórmulas conceptuales y metodológicas, estemos cerca los docentes unos de otros para ver qué escuelas queremos y para decidir conjuntamente la potencia de los intercambios disciplinares, ¿sí? Del trabajo acompañado, en un contexto que en esto pueda ser, que pueda fluir de manera dinámica, ¿sí? Porque en realidad la pregunta es que nos hacemos y que podemos dar cuenta a través de nuestra PCA es cómo podemos revitalizar prácticas docentes, las prácticas que suceden en las escuelas, las reales, ¿no? Y volver a generar esas prácticas en donde la escuela se enlaza con la vida, ¿sí? Que ese pequeño espacio comunitario tenga una fuerte impronta en cómo nos relacionamos y cómo eso también forma parte de la vida de nuestros estudiantes y de nuestra propia vida. ¿Podemos poner ahí la primera plaquita de los componentes de la PCA para que los compañeros vayan registrando? Bien, ahí vamos. Entonces, una vez que nosotros tenemos la enunciación de la problemática compleja, vamos a empezar a pensar una fundamentación del área. Esta fundamentación de la planificación está inspirada y está tramada con las perspectivas, con los núcleos, con los nudos de esa construcción de la problemática, ¿sí? Con los propósitos que expresan tanto las finalidades formativas como las intenciones educativas al momento de organizar las propuestas, configuran el para qué, ¿sí? Y es lo que también refieren a cuestiones que los docentes proponen a partir de su propio hacer. Es ahí en donde empezamos a tramarnos las disciplinas a partir de sus conocimientos y saberes, ¿no? Los núcleos áreales y los núcleos disciplinares. Selección de aquellos que motivarán las orientaciones didácticas. Ahí empezamos, y en este ejercicio, ¿no? Empezamos a tramar los conocimientos comunes de los lenguajes, empezamos a marcar estas idas y venidas en tanto disciplinas, conocimientos comunes, nudos disciplinares y los núcleos. Empezamos a pensar los conocimientos y saberes por ciclos, por un lado para un CBC, del primer y segundo año, estableciendo conexiones espiraladas y una continuidad complejizada y creciente, ¿sí? Para llegar a nuestro tercer año interciclo, siguiendo la misma lógica de secuenciación y los mismos criterios de secuenciación, ¿sí?
La construcción metodológica, ahí nos podemos detener un ratito, considerando que esta construcción metodológica es una construcción que comprende varios elementos. Por un lado, nuestra concepción que tenemos y que compartimos en este espacio de coformación del docente artesano, ¿sí? Del docente que construye sus propias herramientas y sus propios recursos o recursividades didácticas, como las nombramos el viernes. Entonces, esta palabra mantiene vivo lo artesanal, el tiempo y la paciencia que es necesario para este trabajo artesanal, pero también permite una lógica de trabajo de taller, una lógica de espacio de construcción, donde estamos pensando en ese momento de clase, el minuto a minuto, cómo se construiría un conocimiento a partir de lo que venimos pensando, ¿sí? Que lejos de repetir definiciones y conceptualizaciones, genera un espacio de construcción, de prueba y error, ¿sí? Entonces, las preguntas que nos hacemos tienen que ver con qué materiales seleccionaremos para estas producciones, qué características deberían tener las propuestas didácticas para el contexto en el que estamos trabajando, cómo aparece ahí el ejercicio de nuestro trabajo, cómo se tensionan ahí las relaciones entre las disciplinas y las áreas. El itinerario del área, que funcionaría como la agenda, ¿no? En qué tiempo y espacio material nos vamos a reunir como espacio de trabajo para organizar estas formas de trabajo, ¿sí? ¿En qué lugar, de qué manera, cuáles son nuestros puntos de encuentro, cuáles son los elementos contingentes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Todos esos elementos van a ayudarnos a pensar y repensar este espacio de itinerario, que a modo de agenda nos van a organizar en el día a día cuándo son los encuentros de reunión, en qué proyectos trabajamos en áreas o en duplas, o en qué proyecto trabaja todo el área, en qué momento vamos a trabajar y a repensar determinadas efemérides, de qué manera nos vamos a vincular con las otras áreas de las escuelas, ¿sí? Ese espacio estaría pensado desde este lugar que denominamos itinerario de área y que funcionaría a modo de agenda porque nos va a marcar, ¿sí? En qué momento material y de tiempo y espacio nos organizamos como docentes para proyectar y trayectar la tarea, ¿no? Desde ese lugar nos vamos a anclar también en la revisión crítica, entendida con cómo manifiesta en esta PCA el proceso de evaluación, que está más anclado en la lógica de la acción del aprender que en la mirada acerca de lo que el estudiante logró o no logró, entre comillas, ¿no? O sea, nuestra lógica ahora está más orientada al movimiento de aprender de cada uno, de cada proceso individual de nuestros estudiantes, y esa reflexión en tanto a nosotros qué nos posibilita esta mirada, y no tanto en esa mirada de, bueno, qué sabe y qué no sabe, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que volver a pensar cómo pensamos las evaluaciones, consideramos las instancias, el proceso de evaluación. Por eso es distinto, no pensamos en evaluaciones como instancias fijas, sino como todo un proceso que arranca desde el primer encuentro y sigue hasta todo el ciclo básico, sigue hasta todo el tercer año interciclo. Son procesos complejos que se van nutriendo a partir de esta mirada de revisar, por eso revisión crítica, revisar conscientemente y constantemente en qué lugar estamos parados frente a la tarea y frente a las propuestas que hemos diseñado y consensuado para trabajar en el aula, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son los agentes involucrados en estos espacios de revisión crítica? Que eso es muy importante. ¿Cómo nos hacemos cargo desde ese lugar para pensar esto? La revisión crítica es un tema interesante, complejo. Seguramente nos vamos a tomar un tiempito en la próxima clase para pensarlo y para traerlo a nuestra reflexión, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que vamos a incluir esos elementos, vamos de la evaluación a la revisión crítica, ¿no? Hacemos ese gesto. Y a partir de ahí, la bibliografía, que es, bueno, ¿no? Dar cuenta de qué bibliografía utilizamos, qué tipo de horizonte tiene este trabajo, qué tipo de
por un lado, seleccionar la bibliografía que es pertinente para el trabajo docente y una bibliografía que dé cuenta o que funcione como recurso, como elemento puente, nexo para el trabajo con nuestros estudiantes, ¿sí? Eso también está contemplado e incluido en la PCA, ¿sí? Pasamos a la otra plaquita. Itinerarios de área. Acá estábamos hablando de lo que hablábamos, las recursividades. Es muy temprano en la mañana. Pero en estos itinerarios de área, ¿no? Como, bueno, esto que hablábamos a modo de agenda, qué recursos tenemos trayectados para este momento. Y en este sentido, empezar a introducir el trabajo en EPA, ¿no? ¿Cómo pensamos estas articulaciones entre otras disciplinas? Si bien el diseño plantea que el trabajo en EPA va a ser de decisión institucional, ¿sí? También es importante imaginar estas posibilidades nosotros mismos como docentes, más allá que después en estas lógicas de trabajo nuevas se implementen otros EPAs posibles. Pero el ejercicio de pensarnos con qué otros compañeros podríamos articular conocimientos comunes es sumamente interesante, ¿sí? Desde ese lugar, el trabajo en EPA, ¿sí? Plantea que los espacios de articulación son espacios áulicos compartidos por docentes de diferentes disciplinas que participan de un área. Se fundamentan en los criterios del trabajo común, colaborativo y colectivo, y que están previstos en la resolución 1463, ¿sí? Ahí dice que este tipo de trabajo es fundamental para orientar y problematizar acerca de los objetos de conocimiento, ¿no? En realidad, uno de los propósitos de estos trabajos de articulación es problematizar esos procesos, esos conocimientos, ¿sí? Y entendemos por abordajes problematizadores aquellas mediaciones didácticas que, partiendo de una indisoluble relación entre posicionamiento político-pedagógico y el derecho social y la enseñanza, construyen conocimientos, interrogan prácticas y establecen metodologías, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar de qué manera articulamos esos conocimientos para que para que estos conocimientos se tornen sentidos nuevos y poder así generar el efecto de volver a ser problema lo que ya estaba acomodado como naturalizado, ¿sí? La idea no es que se solapen conocimientos para nada, la idea es articular, tramar, no es que es un conocimiento por sobre otro, para nada, no. La lógica, y ahí está la potencia de la mediación docente, es cómo colaboran estos conocimientos entre sí, cómo se traman, y no como un solapamiento o una desviación o un elemento o una disciplina subsidiaria de otra disciplina, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta y esa alquimia es interesante de lograr o de poner como sur a nuestro objetivo de trabajo, ¿no? A nuestras propuestas de trabajo. Cómo se traman, tiene otra mirada que no sea la de solapamiento o la de convertirse en un rol subsidiario una disciplina de la otra, ¿sí? Entonces, tenemos como lógica construir una propuesta superadora que no desconoce las experiencias docentes ni las disciplinas. No pretende originalidades, ni de genio romántico, ni nada, pero sí reinventar el trabajo con cada una de las disciplinas. Estas propuestas de EPA requieren que se compartan conocimientos comunes, se compartan diálogos interrelacionales entre los lenguajes y que estos discursos que pensamos que son específicos y absolutos puedan ser problematizados por otras miradas, puedan ser tenidos en cuenta por otras disciplinas para generar una articulación que favorezca y que confluyan en una construcción mucho más colectiva y democrática del conocimiento, ¿sí? En este sentido, vamos a la otra plaquita, me parece que es la última de este espacio. Entonces, a partir de aquí proponemos 3 propuestas de itinerario de EPA. La primera, de lengua, literatura y danza, fue trabajada el viernes, va a estar el video a disposición para los curiosos y los interesados en ahondar en la propuesta. Nos salió muy linda, pero fue tan intensa y nos quedaron cosas por decir, así que vamos a acompañar esta propuesta tanto desde el aspecto de vamos a
a mostrar nuestra clase como el video de la propuesta, ¿sí? Y siguen artes visuales y teatro, lenguas otras y música. Desde este lugar volvemos a incluir y a tensionar los núcleos que nos acompañan y que fueron seleccionados a partir del trabajo de las compañeras del año pasado y que te vienen acompañando nuestro trabajo desde la primera clase. Estas construcciones problemáticas son las desigualdades y violencias postuladas y generadas desde la monocultura occidental y patriarcal y la naturaleza como objeto de saqueo y destrucción. ¿Sí? Desde este lugar tratamos de visibilizar enfoques, perspectivas, núcleos problemáticos, categorías y conocimientos y saberes en un trabajo de dupla. Para esto seguramente ya se tienen que estar... nos vamos preparando para el primer EPA, que es Artes Visuales y Teatro, que sería el segundo EPA de todos, pero el primero de esta mañana. Chicas. Bueno, buen día, compañeros, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Bueno, nosotros vamos a presentar, somos tres las integrantes de la coformación, Silvina, Julieta y Celeste, y les vamos a presentar el ensayo que hicimos de nuestro EPA, que es Teatro y Artes Visuales. Esperamos que hayan podido ver el video de Spregelburg, que lo dejamos como material previo a este encuentro. Ojalá que sí, porque, bueno, nosotros decidimos tomar ese material, a ver si podemos pasar a la primera plaquita. Esa es la de presentación nuestra. Decidimos tomar este video porque si bien Spregelburg es un actor, director, dramaturgo, la anterior, esa conferencia justamente de TED es una conferencia muy performática y es un personaje del campo del teatro, pero que trabaja justamente pensando la dramaturgia y la actuación desde lugares que son muy comunes a las artes visuales y trabaja especialmente la construcción de sentido y la percepción. Entonces, nosotros queríamos por ahí en ir acercándonos como a la manera de Zoom a los conocimientos y saberes que vamos a tener que articular específicamente en el EPA de Teatro y Visuales en el aula, ir viendo como ese recorrido macro, teórico, por ahí, que constituye nuestra área, que es el del enfoque sociosemiótico, y cómo esto lo podemos acercar, traducir o ejercitar desde nuestro propio EPA. En este sentido, nos parecía que valía la pena recordar que los signos no son naturales, son construcciones históricas, sociales, de sentido, y esto que parece una obviedad por ahí para todos los compañeros del área, a veces lo descuidamos, ¿no? Y lo tenemos como algo naturalizado y nos quedamos como una verdad absoluta y nos falta volver a esa idea de la construcción sociohistórica, política también de sentido. Entonces, bueno, ahí pusimos el cuadrito, el recuadro que se va armando, pues si ustedes vieron el video, él empieza haciendo una tensión entre dónde se construye el sentido y cómo funciona la percepción en las instancias de las producciones de teatro o de visuales, y cómo de alguna manera, justamente teatro y visual, lo que nos ayuda es a pensar en el sentido enorme que hay entre las cosas, ¿no? Es así que él, por ejemplo, enuncia con una lámina, bueno, ¿qué ven ustedes acá? Y en general se ve un recuadro, pero en realidad son 4 líneas que no están unidas en sus vértices, entonces ahí trae una de las leyes, digamos, de la teoría de la Gestalt, de la percepción, que nos permite ver ese recuadro, y en este cuestionar, bueno, ¿por qué ven el recuadro? Estoy citando el video, ¿no? Para los que lo pudieron ver. ¿Por qué ven el recuadro y no ven la hoja que contiene ese recuadro?
¿Y por qué, aún viendo la hoja que contiene ese recuadro, no ven el personaje que sujeta la hoja? ¿Y por qué no ven el fondo en el que está habitando ese personaje? Que sería de alguna manera, ¿no?, todas esas cosas que van contextuando una imagen, una producción. Él trabaja muchísimo con la figura fondo y la construcción de sentido que se va generando entre esos dos elementos, ¿no? Entre ese elemento en primer plano y el segundo. Entonces, esto nos ayuda todo el tiempo a revisar cómo esos sistemas de significación con los que trabajamos todo el tiempo, los lenguajes, están construidos y depende de nuestros contextos, depende de dónde pongamos el ojo, es que se van redimensionando, ¿no? Ahí es donde nosotras vemos que nuestros lenguajes específicos, son todos los del área, pero nuestros lenguajes específicos de teatro y de visuales aportan muchísimo a ampliar, a redimensionar esa construcción de sentido. Entonces, si podemos ir a la otra plaquita. Nos interesaba retomar con esta pregunta que cita Sarah Harnett, que las chicas mencionaban en los encuentros anteriores, que es, si un mundo puede ser lo que aprendemos a no percibir, percibir pasa a ser una forma de labor política. ¿Qué aprendemos a no percibir, no? Volver todo el tiempo a esta pregunta como, ¿qué sería lo que tenemos que desnaturalizar? Y entonces ahí planteábamos ya desde nuestra especificidad teatro visuales algunas preguntas posibles en torno a lo que plantea esta autora. ¿Cómo desandar los caminos ya establecidos de la percepción? ¿Es el cuerpo y las disciplinas del movimiento las que pueden poner en tensión las percepciones dadas como naturales? ¿Cómo experimentamos el mundo percibiendo múltiples formas de mundo más allá de las aprendidas? Entonces, si pasamos a la otra plaquita. Sabri, ¿estás ahí? Vamos haciendo, en esto que decía, como un acercamiento a la propia materia que vamos a trabajar en el aula. Esas preguntas un poco más generales las acercamos nuevamente un poco más a las visuales y el teatro, y ya empezando a tensionar con algo de la problemática que estuvimos citando en estos encuentros, nos preguntamos, ¿cuánto contribuye el modo de representación moderno, renacentista, a la lógica de separación humana versus naturaleza? Por ejemplo, ¿no? En un planteo de una problemática ambientalista, intercultural, extractivista. ¿Qué tiene que ver alguno de esos viejos contenidos de los que enseñábamos, por ejemplo, en visuales, como pueden ser la perspectiva, a esa problematización del tema? ¿Cuándo los humanos dejamos de ser parte de la naturaleza y cómo aporta la mirada antropocéntrica de la perspectiva de un punto de fuga, de un único punto de vista, a esa división entre lo humano y lo natural? Y desde el teatro, ¿qué espacios no convencionales pueden resignificarse a partir del acontecimiento teatral? ¿Cómo construir prácticas escénicas situadas en un territorio extractivista, como es nuestro propio territorio, ¿no? El de la provincia? ¿Qué cuentan los cuerpos de ese territorio? ¿Qué poéticas teatrales construimos desde este territorio patagónico, desde este lugar situado en nuestros propios contextos? Entonces, en la próxima vemos cómo esas preguntas que nos empezamos a hacer, porque podríamos discutir qué es primero, digamos, ¿no? Si planteamos la problemática, si atendemos a los núcleos, a las categorías del área, y nosotros vemos como que hay un entramado permanente y un linkeo, ¿no? A modo de red o de trama, donde vamos y venimos una vez planteada una problemática, a los núcleos, a las categorías, a los conocimientos y saberes propios del área o de las disciplinas. Entonces ahí ya nos vamos acercando a los planteos que hace nuestra currícula, por ejemplo, de los núcleos problemáticos del área.
los lenguajes artísticos hacia una definición abierta, inclusiva e intercultural de la vida, el cuerpo como construcción simbólica, social y cultural, y los discursos e identidades son algunos de los que nosotros vemos como posibles núcleos que se podría trabajar desde la problemática de ambientalismo, interculturalidad, y específicamente hablando de las categorías del área, los lenguajes, la performatividad, las prácticas de producción de sentido y experiencias, los discursos propios de las disciplinas, ¿no? Sean verbales, teatrales, corporales, audiovisuales, multimodales, los discursos estéticos, las experiencias estéticas, la enunciación, los contextos de producción de las distintas artes, las vivencias, los sentir-pensares, el tiempo, espacio y el cuerpo expresivo. Entonces, esto que ya está establecido, como decía Eli, dentro del marco de la prescripción, digamos, o de la normatividad, ahora vamos a ir mostrando cómo con recursos propios de las visuales y del teatro los vamos acercando al aula, a los propios conocimientos y saberes de nuestros estudiantes, a esa articulación entre las dos disciplinas en el espacio EPA. Si pasamos a la siguiente plaquita. Entonces acá ya tenemos, hasta acá es todo el material que ustedes ya conocen. Lo que vamos haciendo es enunciar o vincular distintos puntos que están más presentados en la currícula como más macro o generales, ¿no? Hablando de los conocimientos y saberes y los nudos problemáticos de las disciplinas específicos que podríamos trabajar, en este ejemplo que les vamos a anunciar, es desde las artes visuales, el cuerpo como construcción simbólica, social y cultural, análisis de prácticas de producción y recepción específicas, y para ello vamos a partir de una producción de una artista que vive en Neuquén, Laura Mossi, los componentes del lenguaje específico, el espacio como elemento de análisis y la representación, y la percepción. Y por eso traíamos también a cuento esta conferencia performática de un teatrista que habla justamente de la percepción con elementos desde el teatro muy trabajados en el lenguaje visual, como son la figura Fond y la Gestalt. Y desde el teatro, la producción teatral, la expectación, la ejercitación de la mirada en la obra, la mirada objetiva y subjetiva del espectador en el código teatral, el cuerpo como territorio generador de subjetividad, la sensopercepción y el registro en el cuerpo, la disponibilidad y la ruptura de estereotipos arraigados en el cuerpo. Estos serían todos los conocimientos y saberes y los núcleos problemáticos que vamos a intentar trabajar en la próxima ejercitación. La siguiente. Entonces ahí ya mis compañeras Juli y Silvi les van a ir enunciando el trabajo que pensamos. Hola, ¿se escucha? Buenísimo. Bueno, gracias, Celeste. Entonces, bueno, como decía Celeste, para este trabajo en EPA proponemos 3 clases de 80 minutos en las cuales trabajamos articuladamente. Y bueno, la propuesta es hacer en estas 3 clases, a partir de la visualización de una obra que es de Laura Mossi, ¿podemos pasar a la siguiente plaquita? Así vemos la imagen. Ahí está. Ahora volvemos a la anterior. Entonces, a partir de la visualización de esta obra que se llama Poncho de Agua, Estepa y Petróleo, queremos abordar esta problemática que ya previamente hemos consensuado, que es la de la naturaleza como objeto de saqueo y destrucción. Laura Mossi es una artista que vive en la ciudad de Neuquén,
Y esta obra fue expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes en el año 2015, en la Bienal de Arte Contemporáneo, y bueno, nos parecía que era un recurso que está bueno para usarlo, ya que es una artista nuestra, y bueno, y para poder dialogar entonces desde el arte también con otras escenas, ¿no? Desde nuestra escena, digamos, hacia las escenas del arte contemporáneo de otros lugares. Entonces, bueno, Laura Mozzi es licenciada del IUNA y ella aprende a tejer con una tejedora mapuche llamada Emma Flores, y a partir de ahí ingresa al arte textil y realiza diferentes intervenciones para tensionar esta situación de que necesitamos desarrollar energía y todas las aristas que esto conlleva, ¿no? Esto en la clase 1, ¿no? Entonces, la idea es poder hacer un intercambio con los estudiantes sobre lo que les sugiere esta obra, y después pedirles que escriban una frase o palabra que refracte la reflexión de lo hablado en la clase. Esas frases las vamos a guardar para la clase siguiente y será el recurso textual para una producción final. Entonces, en la clase número 2 vamos a proponer una salida para recorrer el barrio con una deriva en una investigación de campo experimental, y en este recorrido vamos a realizar paradas sensoperceptivas. No sé si esa parte la querés contar vos, Sil. Dale, dale. Bueno, Sabri, pasamos a la otra plaquita. Gracias. Bueno, en esta primera clase que hicimos, que realizamos la expectación de la obra Poncho de Agua, la idea es empezar a buscar esos significantes, ¿no? Los distintos significados que leen los estudiantes para ir profundizando hacia nuevos sentidos. A partir de las escrituras de esas frases, lo guardamos ahí como material, como recurso para el último encuentro, y en una segunda clase haríamos esta deriva activa por el barrio. Lo que buscamos acá es desplegar la sensopercepción del territorio. Para eso vamos a hacer distintas paradas sensitivas que hagan hincapié en la escucha de los sonidos del entorno, y de ahí vamos a plantearle a los estudiantes distintas preguntas, no para ser contestadas desde lo escrito, simplemente para abrir el campo auditivo, ¿no? Algunas de estas preguntas son: ¿qué sonidos percibimos? Si percibimos sonidos de la naturaleza, de la ciudad, de la industria, si hay sonidos que generan placer, si hay sonidos que molestan, si hay sentidos que predominan, perdón, si hay sonidos que predominan. Luego haremos paradas que tengan que ver con los sentidos de percibir las fragancias, los olores que hay en el territorio, ver si provienen de alguna fuente, si nos traen algunos recuerdos. También trabajaremos la mirada, ¿sí? Veremos qué nos otorga la visión del territorio, aquellos objetos que nos generan extrañeza en esa visión. La idea es hacer hincapié sobre aquellos sentidos que son generalmente menores. Estamos muy acostumbrados a trabajar la visión y a veces dejamos sentidos por fuera. Entonces la idea es poder ampliar esa percepción. Y la idea de esta recorrida por el barrio, de esta experiencia de campo, es hacerlo desde una caminata lenta y de poder transitar la quietud, ¿sí? La quietud en el medio de la ciudad, en el medio de un barrio urbanizado, poder transitar esa quietud, esa percepción del cuerpo en otro tiempo. Luego de este recorrido le pediremos a los estudiantes que hagan una bitácora sensorial, es decir, que puedan hacer registro de todo lo que pasó por los sentidos del cuerpo en cuanto a las sensaciones, para dejar algo escrito que no solo tiene que ser escrito desde la palabra, también puede ser desde un dibujo, desde un recuerdo, desde un elemento encontrado. Todo esto va a ser material para la construcción que realizaremos en nuestra tercera clase. Sabri, pasamos a la placa que sigue. En el tercer encuentro nos proponemos realizar una producción que puede ser escénica o performática, ¿sí?
La idea es que retomen los textos del primer encuentro, que surgen a partir de la expectación de la obra Poncho de Agua, que retomemos las sensaciones del cuerpo que anotamos en nuestra bitácora sensorial en el recorrido por el barrio, y que podamos crear una partitura de acción, ¿sí? La partitura de acción para los compañeros de teatro es un código que entendemos, que sabemos de qué hablamos, pero para aquellos que son de otros lenguajes, es entender que es una sumatoria de acciones que se repiten sin fin. Y cada acción que está dentro de esa partitura está modulada por distintos principios, ¿no? Por la velocidad, el ritmo, el cambio de niveles, todos elementos constitutivos del lenguaje teatral y de los lenguajes corporales. Esta partitura va a estar integrada por 4... Bien, ¿algún comentario o no? Bien. Esta partitura va a estar integrada por 4 acciones, que su fuente obviamente van a ser las frases y las bitácoras sensoriales, y la idea es poder hacer un entretejido de estas partituras en dúos para generar una composición. Esa composición va a ser instalada en algún espacio de la escuela, ¿sí? Que puede ser en el interior, en el patio. Ahí nos interesaba ver cómo esa producción corporal empieza a tomar sentidos distintos, múltiples sentidos, en distintos espacios de producción, ¿sí? Ya sea en el ambiente áulico, es decir, en una aula, o en un espacio por fuera, y cómo pueden resignificarse esa producción de partituras a partir de la expectación. Les que vemos, aquellos que estamos mirando, ¿qué vemos? ¿Qué significaciones encontramos? ¿Qué múltiples sentidos encontramos en una misma producción, siempre y cuando esté instalada en otro lugar, en otro espacio, ¿no? Y ahí invitamos a que hagan un fotomontaje o una instalación o una construcción de estas partituras en sinfín para buscar esta multiplicidad de sentidos. Acá lo que intentamos integrar es ver la propia subjetividad de los estudiantes con respecto a la problemática que planteó el área y poder atravesarlo por la subjetividad de sus lenguajes, del cuerpo, desde la percepción visual y la construcción de una producción artística. Esa es nuestra propuesta de EPA. Avanzamos una plaquita más, Sabri. Y por último, podemos tener múltiples caminos futuros. Desde el teatro podemos indagar sobre lo que es el teatro, la Escuela de Biodharma, que es un teatro itinerante, bien, que es el Teatro Itinerante del Sol de Colombia. Ellos hacen un planteo de una investigación teatral que tiene una experiencia anclada en la naturaleza. Así que les vamos a dejar, cuando publiquemos todo en el aula virtual, link para poder escuchar entrevistas o ver algún material del Teatro Itinerante del Sol. También tenemos una obra que se llama Petróleo, que es del grupo Piel de Lava, de acá de Argentina, de Buenos Aires, que la temática es sobre 4 petroleros en el medio del campo, y justamente trabaja la temática del extractivismo, y a la vez son 4 actrices haciendo de personajes masculinos, entonces también se pone en juego una mirada del estereotipo de las masculinidades. Y también queremos invitar, que hay una obra que se llama Pichiquiche, que es teatro de títeres, que es de acá de Neuquén Capital, que justamente trabaja la temática de la búsqueda de una identidad de un niño a partir del encuentro con la naturaleza. Podríamos tener estas 3 líneas para continuar indagando sobre la problemática y profundizando. Bueno, ahí estaríamos con el EPA, que si surgen preguntas. Sí, ahí estaríamos con el EPA, y bueno, y también aclarar que se pueden, de ese recorrido por el barrio se pueden disparar muchísimas actividades más. Bueno, les compas ya se habrán seguramente imaginado un montón de actividades como de arte sonoro, bueno, todas las performáticas que nos propone SIL, y bueno, y también se puede extender mucho más en el tiempo estas actividades, ¿no? Nosotros les proponemos como 3 clases, pero tal vez pueden llevar mucho más si hay otras derivas y otras
otras inquietudes de parte de los estudiantes, esto puede ser muchísimo más rico y vamos viendo, como en el video, todas otras capas que seguramente se van a ir desplegando. Y a modo de síntesis, ya para cerrar, lo que nos interesaba es por ahí ponernos como en situación, ¿no? De lo que nosotros pensábamos como viejos contenidos, como puede ser algo de las visuales, figura, fondo, percepción, acciones, partitura de acciones para teatro, tomarlo como conocimiento y saber, es decir, desde la experiencia real de la práctica cotidiana de nuestros estudiantes, e ir tensionando las actividades que podemos llegar a desarrollar con esas categorías disciplinares, con los nudos y con la problemática que habíamos planteado en toda el área. Y con eso estaríamos cerrando nuestro EPA y dándole lugar a las compañeras de lenguas otras, inglés y música. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicas. La verdad que re clara su propuesta. Esperemos ser iguales de claras en la nuestra. Vamos a presentar la propuesta de, bueno, como decía en el EPA, lenguas otras y música. Ahí cuando, bueno, ya van a estar viendo la plaquita de la introducción. Pensamos también articuladamente estas dos disciplinas en relación a una de las problemáticas que venimos trabajando en esta conformación. La idea es hacer un trabajo articulado justamente entre los conocimientos y saberes de cada una de las disciplinas, enmarcadas en tanto en los enfoques del diseño como las perspectivas, los núcleos del área, los nudos disciplinares. Y bueno, esperemos que sea de su agrado también esta propuesta. Vamos a enmarcarnos en la problemática construida desde el área, sería la plaquita anterior. Tomamos en esta propuesta la problemática de las desigualdades, gracias a Sabri, y violencias postuladas y generadas desde la monocultura occidental y patriarcal. Está pensada esta propuesta, este recorrido para el primer cuatrimestre del ciclo básico común, pensada también desde los conocimientos y saberes trabajados en este recorrido. Antes de comenzar con la propuesta detallada, les recuerdo, esperamos que hayan podido ver los materiales en el encuentro de acercamiento a materiales justamente. Allí están 2 videitos de Tierra de Músicas y una entrevista sobre la enseñanza de la lengua extranjera en el enfoque decolonial de Graciela Baum. Si no lo han podido ver, les pedimos que lo hagan luego para poder cerrar toda esta propuesta enmarcada en esta fundamentación. Tanto esta presentación de diapositivas como la guía del recorrido van a estar publicadas en la plataforma, así que pueden volver a verla en el momento en el que deseen. Bien, ahora sí, pasamos a la próxima plaquita. Sabri, por favor. Todo este recorrido, todas nuestras propuestas y nuestras prácticas van a estar siempre fundamentadas desde el enfoque sociosemiótico, el que, bueno, recordamos, ¿sí? Se ha venido trabajando en este recorrido, pero es el cual plantea que es a través de los lenguajes que se construyen las realidades y subjetividades. No vamos a hacer foco meramente en los sistemas abstractos, como tradicionalmente se ha trabajado, sino que vamos a hacer foco en las praxis, como constructoras de sentidos, de subjetividades y desnaturalizadoras también de algunas concepciones. Más allá de la propuesta y todo nuestro recorrido toma como lentes de colores estas perspectivas que venimos enunciando, en este preciso momento estamos tomando como más en foco las perspectivas de interculturalidad y de derechos humanos. Y, bueno, los núcleos del área, enunciamos a los 5 núcleos del área porque vemos que se relacionan directamente con toda esta propuesta y esperamos que pueda ser así de claro. Vamos a pasar entonces a la próxima placa. Bien, acá tenemos, vamos a retomar algunas metáforas, ¿sí? Que hemos venido trabajando, que han mencionado las chicas anteriormente en los encuentros. Esto de la creación de la secuencia didáctica o de los momentos del recorrido
como un entramado, como un entretejido, como docentes intelectuales transformadores y creadores de estas artesanías, y también como enunciadores de una problemática y constructores de la misma en relación a categorías que pueden ser enunciadas. ¿Sí? Estas categorías que tomamos como ejes, como conceptos nodales que se van a relacionar entre sí. Hay categorías del área, categorías de las perspectivas. Enunciamos algunas de ellas, pero en el recorrido ustedes van a poder ir pensando en otras distintas, ¿sí? Tenemos ahí, bueno, la construcción de las identidades como una de las más prominentes en esta propuesta, culturas, diversidad, performatividad del lenguaje, silencio, hegemonía euro-USA centrada, naturalización, estereotipos, dominación simbólica y colonialidad. Estas son algunas de las perspectivas que fuimos tomando, y tomamos también la metáfora de caleidoscopio, ¿sí? Que ya Sabri muy bien mencionó en el encuentro anterior, como este potencial que tienen las categorías, los enfoques, los núcleos, las perspectivas, potencial holístico, ¿sí? De entender la complejidad, desde dónde nos estamos parando proponiendo esta secuencia en relación a la construcción y desnaturalización de algunos estereotipos en el lenguaje y en los lenguajes. Bien, pasamos a la próxima y los vamos a pasar muy rapidito porque, bueno, esto lo van a ver en la guía, está la presentación. Son los nudos que tomamos desde cada una de las disciplinas, tanto de música como de lenguas otras. Están ahí escritos, bueno, ya los conocen, ya los van a haber leído en algún momento, así que podemos pasar directamente a la próxima. Y lo mismo con las experiencias, prácticas, conocimientos y saberes de cada una de las disciplinas. Acá están enlistados como en una forma más general, digamos, sí, pero lo van a ver en más detalle en la guía, y también los pueden ir elicitando durante el recorrido que les vamos a ir contando, ¿sí? Pero estos conocimientos y saberes, estas prácticas, ya han sido trabajadas, ¿sí? Vamos a plantear una propuesta en la que estos conocimientos ya han sido trabajados y van a ser resignificados en esta problemática compleja, ¿sí? Entonces van a ver cómo se van a ir complejizando y articulando cada vez más. Ahora sí, vamos a pasar a la próxima y ya entramos de lleno a los momentos. No pensamos en términos de clases para no restringirnos en el tiempo acotado de una clase, pero sí en momentos que van a llevar cada una de estas propuestas. Bueno, ahí, Susi, ¿querés contarnos un poquito de esto? Perdón, pero tenés el micrófono desactivado. Ahora sí. Perdón. Buenos días. Quería compartirles un poco esto que nos asusta de cómo vamos a hacer para trabajar con profes de otras disciplinas. En este caso nosotros armamos la propuesta con música y la verdad que fue muy linda la experiencia de las 3 profes que estuvimos trabajando. Quizás hicieron falta 2 reuniones como para ver la propuesta que íbamos a llevar adelante, después armarla y todo eso un poco más, chats de WhatsApp de por medio también, y la verdad que tirábamos una cosa, eso dejaba un poco haciendo ruido a la otra y fueron saliendo cosas que por lo menos a nosotras nos gustaron mucho cómo quedó y sentimos que se fueron entrelazando bien las 2 disciplinas, tratando de que haya un equilibrio entre las 2. Lo que vamos, como les contaba May, una de las categorías principales es la construcción de identidades. Entonces, este primer momento planteamos una actividad donde seleccionamos un grupo de palabras, expresiones, nombres, que creemos que pueden hacer a la identidad de una persona o no. A veces se nos imponen cosas como que porque pertenecemos a una región o a un país, sí o sí nos tenemos que sentir identificados con ciertas cosas. También tenemos un nombre, tenemos una edad, un apellido. Entonces ahí elegimos algunas cosas como variadas, cosas que son, que generalmente nos caracterizan si vivimos en Argentina, nacionalidades, un nombre, un apellido, edad. Y también tenemos una mezcla de expresiones en inglés y en castellano. Lo que haríamos con
Bueno, ahí un poquito abajo del cuadrito les explicamos expresiones o nombres relacionados con las identidades individuales y colectivas, términos con los cuales nos sentimos identificados a nivel personal y otros que nos representan como grupo de personas, pueblo, región, país. Les plantearíamos un trabajo en grupo con esta pregunta. ¿Con cuáles de las expresiones anteriores te sentís identificado? ¿Por qué con las otras no? Entonces, en forma individual, compartirían en grupo y haríamos una apuesta en común. Esas serían las 2 primeras actividades de este primer momento. Por ahí hacer una aclaración, Sí. quizás los profes de inglés ya lo saben, pero quizás el resto de las disciplinas no. Nosotros en cuanto a enseñanza de lenguaje extranjero, tenemos en nuestras aulas como habilidades mixtas que se llaman, ¿no? O sea, tenemos personas que han tenido un acercamiento mucho más profundo con la lengua y otras que no. Entonces van a ver que esta propuesta va a estar como enfocada también en cada una de esas personas, digamos, para incluir a todos, ¿no? Bueno, ahora, Marga, continúas vos con la... Sí. Bueno, buen día.